Estaba allí, en el asiento 15C, observando a través de la ventanilla del avión cómo las nubes se disipaban como algodón húmedo, cuando el comandante se acercó con una sonrisa que no lograba descifrar. «Señora, necesito hablar con usted», dijo, sujetando un sobre dorado en sus manos temblorosas. Mi corazón se aceleró. ¿Lo habrían descubierto? ¿Sabrían que estaba huyendo de mi propia familia? ¿Que había comprado ese pasaje en un impulso de desesperación después de ser excluida del viaje que yo misma había planeado durante meses? El sobre temblaba en sus manos tanto como las mías cuando dijo: «¿Usted es María Sánchez, la voluntaria de la Fundación Esperanza?» Tragué saliva. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo ese hombre, en ese momento, a esa altitud de 10.000 metros, conocía mi nombre y mi trabajo? Sí, susurré, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder, sin imaginar que ese sería el momento en que mi vida cambiaría para siempre. Pero para entender cómo llegué hasta allí, necesito volver al inicio de esta historia que comenzó 3 meses antes, en una mañana soleada de diciembre, cuando estaba en la cocina preparando el desayuno y soñando despierta con el viaje de vacaciones que finalmente haríamos juntos. Yo, mi exmarido Carlos, mi hijo Rafael de 17 años y mi hija Alejandra de 15. Hacía 2 años que venía ahorrando cada centavo, trabajando horas extra como enfermera en el hospital público, guardando hasta las monedas de las compras del supermercado en una lata de galletas escondida en el armario de la cocina. Ese viaje representaba mucho más que unas semanas de descanso. Era mi oportunidad de reconectar con mis hijos, especialmente con Rafael, quien desde que cumplió 16 años parecía vivir en otro planeta, siempre pegado al móvil, saliendo con sus amigos, tratándome como si yo fuera una intrusa en su propia casa. Durante años fui la madre que siempre estaba presente. Era yo quien se levantaba de madrugada cuando Rafael tenía fiebre, quien se quedaba hasta tarde ayudando a Alejandra con las tareas de matemáticas, quien nunca faltó a una reunión escolar, a una presentación, a un partido de fútbol. Incluso después del divorcio, cuando Carlos decidió que necesitaba encontrarse a sí mismo y se fue a vivir con su novia 20 años menor, yo mantuve la casa funcionando, a los hijos estudiando, la vida seguía adelante. Trabajaba 12 horas al día en el hospital, llegaba a casa exhausta, pero siempre encontraba energía para escuchar sobre su día, para cocinar el plato favorito de cada uno, para ser la roca sólida que sustentaba nuestra pequeña familia deshecha. Los fines de semana, cuando no estaba de guardia, me dedicaba al trabajo voluntario en la Fundación Esperanza, una organización que cuidaba de personas con necesidades especiales. Empecé a trabajar allí justo después del divorcio, cuando necesitaba llenar el vacío que Carlos había dejado. Descubrí que cuidar de esas personas me daba un propósito, una sensación de utilidad que iba más allá de ser solo madre y enfermera. Pasé 4 años dedicando mis sábados y domingos libres a llevar cariño, atención médica y actividades recreativas para niños y adultos que la sociedad muchas veces olvidaba. Era un trabajo silencioso que yo hacía por amor, sin esperar reconocimiento o gratitud. Mis propios hijos apenas sabían la extensión de mi involucramiento con la fundación. Para ellos, yo siempre estaba haciendo uno de sus trabajos voluntarios. La idea del viaje surgió en una de esas tardes difíciles en el hospital, cuando perdí una paciente anciana que no tenía familia para visitarla. Volví a casa ese día con el corazón apesadumbrado, miré a Rafael y a Alejandra, cada uno aislado en su mundo virtual, y pensé, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que reímos juntos, que creamos un recuerdo feliz? Fue entonces que decidí, haríamos un viaje inolvidable. Sería mi regalo para nosotros 4, una oportunidad de reconstruir los lazos que el tiempo y las circunstancias habían desgastado. Durante meses, investigué destinos, comparé precios, calculé costos. Elegí una isla paradisíaca en el Caribe, un resort todo incluido, donde podríamos relajarnos, conversar, redescubrirnos unos a otros lejos de las distracciones de la rutina. Mostré las fotos a los niños, quienes fingieron un interés educado. Conversé con Carlos, quien accedió a dividir los costos por el bien de los niños. Trabajé turnos extra, tomé guardias en los días festivos, cancelé algunos pequeños placeres personales. Cada sacrificio era una inversión en ese sueño de reunir a mi familia una vez más. 3 semanas antes del viaje, empecé a notar que algo andaba mal. Rafael susurraba al teléfono, Alejandra evitaba mi mirada cuando mencionaba los preparativos.
Carlos estaba más evasivo que de costumbre, eludiendo el tema cada vez que intentaba concretar los detalles finales. En mi ingenuidad, pensé que tal vez estaban planeando alguna sorpresa para mí. ¿Cómo estaba equivocada? La verdad llegó una mañana de lunes a través de un mensaje en el grupo de WhatsApp familiar. Estaba tomando café, planeando mentalmente qué llevar en la maleta, cuando el móvil vibró. Era Rafael. Chicos, cambio de planes. El viaje será solo nosotros tres. Iré yo, Ale y papá. Mamá, lo entenderás, ¿no? Necesitamos un tiempo solo nosotros, ya sabes, sin tener que estar pensando en horarios y responsabilidades. Los vemos cuando volvamos. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Las palabras bailaban en la pantalla como si se negaran a formar frases con sentido. Sin tener que estar pensando en horarios y responsabilidades. Las palabras eran cuchillos que cortaban todo aquello que yo creía que era nuestra familia. Yo era la responsabilidad de la que querían deshacerse. Yo era el peso que entorpecía la diversión. Mi primera reacción fue llamar a Carlos. ¿Cómo es eso, Carlos? Este viaje fue mi idea. Yo ahorré. Yo lo planeé todo. Su voz del otro lado de la línea tenía ese tono condescendiente que yo conocía también. María, necesitas entender. Los niños están creciendo. Quieren tener experiencias propias. Eres muy intensa. Siempre quieres controlar todo. Siempre preocupada con los horarios, con la alimentación, con el protector solar. Solo quieren relajarse sin tener que preocuparse por sus preocupaciones. ¿Mis preocupaciones? Sentí que mi voz temblaba. Carlos, soy su madre. Es natural que me preocupe. Es natural que quiera cuidarles. Justamente eso, María. No puedes dejar de ser madre ni por un segundo. Déjalos vivir un poco. Déjalos tener recuerdos que no sean sobre ti diciéndoles que tengan cuidado. Cerré el teléfono con sus palabras resonando en mi cabeza. Fui al dormitorio donde había separado la ropa para el viaje, vestidos coloridos que había comprado especialmente para la ocasión, el bikini nuevo que me dio coraje después de años evitando los espejos, el sombrero de paja que imaginé usar en los paseos por la playa. Todo allí gritaba la emoción de una mujer que pensó que sería incluida en la felicidad de su propia familia. Me senté en la cama y lloré como no lo había hecho desde el día del divorcio. Pero esta vez el dolor era diferente. Cuando Carlos me dejó, podía culpar a su crisis de mediana edad, a la joven novia, a las circunstancias. Ahora eran mis propios hijos diciéndome que era una carga. Los hijos por los que había sacrificado mi carrera, mis sueños, mi juventud. Los hijos a los que amaba más que a mi propia vida, me estaban despidiendo como si fuera una empleada despedida. Esa noche, Rafael llegó a casa e intentó una conversación. «Mamá, no te pongas así. Es solo un viaje. Haremos otros». Miré a mi hijo, ese niño al que enseñé a atarse los zapatos, al que consolé en cada pesadilla, al que aplaudí en cada pequeño logro, y vi a un extraño. «Rafael», dije, intentando mantener la voz firme, «¿creen que soy un problema?» Él desvió la mirada, se tocó el pelo, el mismo gesto que hacía cuando había roto algo. «No es eso, mamá. Es que eres demasiado mamá, ¿sabes? A veces solo queremos ser libres. Libres de mí. Libres de la mujer que los crió, que los amó incondicionalmente, que construyó su vida entera alrededor de ellos». Esa noche, acostada en la cama que parecía demasiado grande y demasiado vacía, tomé una decisión que cambiaría todo. Si ellos querían ser libres de mí, yo también aprendería a ser libre de ellos. Al día siguiente, mientras estaban en la escuela, abrí mi portátil y busqué billetes para el mismo destino, en las mismas fechas. Si no podía ir con mi familia, iría sola. Usaría el dinero que había ahorrado para darme el regalo que ellos me habían negado. Elegí el vuelo de las 11 de la mañana, 3 horas después del suyo. Quería asegurarme de que no nos encontraríamos en el aeropuerto. Compré el billete más barato, clase turista, ventana. No importaba la comodidad, importaba la afirmación. Estaba demostrándome a mí misma que existía más allá de la función de madre. Si ellos podían vivir experiencias sin mí, yo también podía. Durante las 2 semanas siguientes, fingí normalidad. Deseé buen viaje, ayudé con las maletas, sonreí cuando mostraban entusiasmo con los planes. Por dentro, estaba construyendo una armadura de independencia que nunca supe que poseía.
No le conté a nadie sobre mi propio viaje. Sería mi secreto, mi pequeña rebelión silenciosa. En cuestión de minutos, mi tarjeta de embarque había sido cambiada por otra. Primera clase, asiento 2A. Cuando finalmente me acomodé en el amplio asiento de cuero, con una copa de champán en la mano y una vista privilegiada de las nubes, sentí una emoción que no podía nombrar. No era solo gratitud por el upgrade, era el reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me veía no como la madre preocupada o la exesposa problemática, sino como María, la mujer que hacía la diferencia en la vida de las personas. Durante el vuelo, conversé con Rosa sobre el trabajo en la fundación. Descubrí que ella también era voluntaria en una organización que ayudaba a familias de bajos recursos. «Es increíble lo pequeño que es el mundo», dijo, sirviéndome otro champán. «Personas como nosotras, que dedicamos tiempo a cuidar de los demás, siempre nos reconocemos». Hablamos sobre la importancia del trabajo voluntario, sobre cómo nos daba un propósito más allá de nuestras identidades familiares tradicionales. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo Rosa, cuando el avión ya estaba estable a gran altura. «¿Por qué viaja sola? Una mujer como usted, tan dedicada a la familia y a los demás, debería estar rodeada de personas que la aman». La pregunta me tomó desprevenida y por un momento pensé en mentir, en inventar una historia sobre necesitar un tiempo a solas. Pero había algo en su gentileza que me hizo querer ser honesta. Mi familia decidió que yo era demasiado pesada para el viaje que planeamos juntos, dije, y las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Rosa frunció el ceño. «¿Demasiado pesada? ¿Usted?». Le conté entonces toda la historia. La exclusión, las palabras de Carlos, la sensación de ser vista como una carga por sus propios hijos. Mientras hablaba, me di cuenta de que Rosa me escuchaba con una atención genuina, sin juzgar. «¿Sabe qué creo?», dijo cuando terminé. «Creo que su familia no tiene idea de quién es usted realmente. La ven solo en el papel que desempeña para ellos, pero olvidan la mujer increíble que existe más allá de ese papel. Hoy, en este vuelo, vi cómo el comandante Roberto habló de usted. Vi cómo los demás pasajeros de primera clase se interesaron cuando mencioné su trabajo voluntario. Usted no es pesada, María. Usted es valiosa». Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. Todas las lágrimas que había contenido, todo el dolor del rechazo, toda la confusión sobre mi identidad, todo salió a flote. Lloré allí, en el asiento 2A, a 10.000 metros de altura, mientras Rosa me sostenía la mano y me ofrecía pañuelos de papel. Pero estas no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de liberación. «¿Sabe qué creo que pasó?», dijo Rosa después de que me calmé. «Creo que su familia se acostumbró tanto a recibir su amor y cuidado que olvidaron que usted también es una persona con necesidades y sueños propios. La tomaron por garantizada». Sus palabras tenían sentido de una manera que dolía y curaba al mismo tiempo. Pasamos el resto del vuelo conversando sobre la vida, los sueños, la importancia de valorarnos a nosotras mismas. Rosa me contó sobre su propio divorcio, sobre cómo había descubierto su fuerza trabajando en la aviación, sobre cómo el trabajo voluntario la había ayudado a reconectarse consigo misma. «Mujeres como nosotras», dijo, «pasamos tanto tiempo cuidando de los demás que olvidamos cuidarnos a nosotras mismas, pero cuando finalmente lo recordamos, somos imparables». Cuando el avión aterrizó en San Martín, yo era una persona diferente de la que había embarcado en Sao Paulo. No físicamente, seguía siendo la misma mujer de 42 años, cabello castaño con algunas canas, cuerpo que traía las marcas de 2 embarazos y años de trabajo. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Había recordado quién era más allá de madre y exesposa. En el hotel hice algo que no hacía desde hacía años. Llamé al servicio de spa y pedí un masaje. Compré un vestido nuevo en la boutique del vestíbulo. Cené sola en el restaurante, pidiendo el vino más caro de la carta y sin sentirme incómoda por estar sin compañía. Otras personas cenaban solas también, ejecutivos en viajes de negocios, mujeres que claramente se estaban regalando un viaje solas, parejas que apenas hablaban entre sí. Me di cuenta de que estaba en buena compañía. Al día siguiente, mientras caminaba por la playa al amanecer, mi móvil sonó. Era un mensaje en el grupo familiar.
Llegamos bien, el hotel es increíble. Mamá, no vas a creer lo que te estás perdiendo. Adjuntaron fotos de la habitación, de la piscina, del buffet. En vez del pinchazo de dolor que esperaba sentir, sentí alivio. Ellos estaban divirtiéndose y yo también. Por primera vez no sentí envidia ni resentimiento. Sentí genuina felicidad por ellos. Respondí con una foto mía en la playa con el mar azul turquesa de fondo, una sonrisa real en mi rostro. Yo también lo estoy pasando genial. La respuesta llegó rápido, de Rafael. Mamá, ¿dónde estás? Luego de Alejandra. Mamá, ¿qué lugar es este? Y finalmente de Carlos. María, ¿dónde demonios estás? Si tú también te has sentido alguna vez desvalorada por tu propia familia, si has pasado por el dolor de no ser reconocida por quienes más amas, suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta, de mujeres que descubrieron su fuerza cuando menos lo esperaban. Estoy de vacaciones, respondí simplemente. En el mismo lugar al que ustedes fueron, pero descubriendo un lado mío que ustedes nunca conocieron. Los mensajes que siguieron fueron una mezcla de shock, indignación y sorprendentemente curiosidad. Carlos estaba irritado. ¿Cómo es que viniste aquí? Esto es infantil, María. Rafael parecía confundido. Mamá, ¿estás sola? Esto es peligroso. Pero Alejandra, mi hija menor, me envió un mensaje privado. Mamá, ¿estás bien? Pareces diferente en la foto, más feliz. Durante los días siguientes, mientras ellos continuaban con sus planes, yo creé los míos propios. Hice un paseo en barco, donde conocí a una pareja de franceses jubilados que viajaban por el mundo. Participé en una clase de baile. Ellos regresaban de la piscina. Yo salía para un paseo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Alejandra parecía impresionada. Carlos estaba visiblemente irritado. María, dijo él, con ese tono controlado que usaba cuando quería parecer razonable, necesitamos hablar. Claro, respondí, y mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Pero, ¿qué tal si hablemos en el bar? Estaba justamente yendo a tomar una copa. Nos acomodamos en una mesa con vista al mar. Carlos comenzó. ¿Qué es esto, María? ¿Qué juego estás jugando? No estoy jugando ningún juego, Carlos. Estoy haciendo exactamente lo que ustedes dijeron que querían. Les estoy dando espacio para que se diviertan sin preocuparse por mí. Rafael se movió incómodamente en la silla. Mamá, nosotros no quisimos decir, quiero decir, no era para que tú. ¿Para que yo qué, Rafael? ¿Para que me quedara en casa, triste, esperando a que ustedes regresaran? Alejandra, que había estado callada hasta entonces, habló. Mamá, estás diferente. ¿Diferente cómo? Pareces más fuerte, más tú. Miré a mi hija menor y vi en ella una madurez que no había notado antes. Tal vez me he recordado quién soy además de ser su madre. Carlos bufó. María, esto es ridículo. Eres nuestra madre, nuestra ex esposa. Eso es lo que eres. No, Carlos, dije, y sentí una firmeza en la voz que me sorprendió a mí misma. Soy una mujer de 42 años que trabaja como enfermera, que dedica sus fines de semana a cuidar de niños especiales, que crié 2 hijos maravillosos, que sobreviví a un divorcio y que descubrí que puedo ser feliz independientemente de que ustedes lo aprueben o no. El camarero trajo mi bebida, una caipiriña colorida con una sombrillita de papel. Carlos la miró con desdén. «Tú ni siquiera bebes, María». «Pues sí», dije, dando un sorbo. «Otra cosa sobre mí que ustedes no sabían». Rafael rió, una risa involuntaria que intentó disimular. «Mamá, ¿realmente estás tomando una caipiriña con sombrillita?» «Y pretendo tomar muchas más antes de que este viaje termine». Durante la conversación que siguió, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en años, mis hijos comenzaron a verme como una persona. Conté sobre el ascenso en el avión, sobre el comandante Roberto y su hija Ana, sobre el trabajo voluntario que ellos apenas conocían. Hablé sobre los nuevos amigos que había hecho, sobre los paseos que había hecho sola, sobre cómo me sentía libre de ser yo misma, sin tener que preocuparme constantemente por lo que ellos necesitaban. «Mamá», dijo Alejandra, «no sabía que hacías tanto trabajo voluntario. ¿Por qué nunca lo contaste?»
Porque ustedes nunca preguntaron, respondí, sin amargura. Para ustedes, yo era solo la madre que trabajaba en el hospital y que siempre estaba preocupada por ustedes, pero tengo una vida entera que ustedes nunca se interesaron en conocer. Rafael bajó la cabeza. Fuimos crueles contigo, ¿no? Sentí mi corazón apretarse, pero no de dolor, de amor. Ustedes no fueron crueles, Rafael. Rafael, fueron honestos sobre lo que sentían y me forzaron a ser honesta conmigo misma sobre quién soy realmente. Carlos, que había estado callado durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. María, yo quizás contribuí a esto. Siempre me quejaba de que eras demasiado presente, demasiado preocupada. Tal vez les transmití eso a las niñas. Era lo más cercano a una disculpa que oiría de él, y estaba bien así. Carlos, me hiciste un favor cuando pediste el divorcio. Me obligó a descubrir quién era además de esposa. Ahora los niños me hicieron otro favor. Me obligaron a descubrir quién soy además de madre. Miré a mis hijos, esos dos seres humanos a quienes amaba más que a nada en el mundo, que me habían causado el mayor dolor y me habían dado el mayor regalo, al mismo tiempo. Les propongo algo, dije, terminando mi caipiriña. ¿Qué tal si pasemos el resto de este viaje conociéndonos de verdad, no como la familia disfuncional que somos, sino como 4 personas que se importan mutuamente y que están aprendiendo a respetarse? Lo que sucedió en los días siguientes fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Por primera vez, mis hijos me hicieron preguntas sobre mi vida, mis sueños, mis experiencias. Descubrieron que había sido un excelente estudiante en la escuela, que había renunciado a estudiar medicina para casarme joven, que sabía tocar la guitarra y cantar. Rafael quedó impresionado cuando me vio conversando fluidamente en inglés con otros turistas. Alejandra no sabía que había sido finalista en un concurso de redacción cuando tenía su edad. Hicimos paseos juntos, pero también por separado. Yo continué con mis planes independientes y ellos respetaron mi espacio. Pero cuando nos reuníamos para las comidas o para actividades en grupo, la dinámica era completamente diferente. Me escuchaban, me veían, me respetaban. Una noche, mientras caminábamos por la playa después de cenar, Alejandra me tomó del brazo. «Mamá, quiero ser como tú cuando crezca». «¿Cómo así, hija mía? Fuerte, independiente, capaz de ser feliz sola, pero también de cuidar de los demás. Eres inspiradora». Carlos, que caminaba unos pasos atrás con Rafael, se acercó. «María, te debo una disculpa, una gran disculpa». Dejé de caminar y lo miré. «¿Por qué, Carlos?» «Por haber pasado años haciéndote creer que tu dedicación a la familia era un problema, por haberte hecho sentir culpable por preocuparte, por haber influenciado a los niños a ver tu amor como algo negativo». Era la conversación que necesitaba desde hacía años. «Carlos, yo también cometí errores. Me perdí tanto en el papel de madre que olvidé ser mujer, pero no los culpo por eso. Fue una elección mía y fue una elección que necesité deshacer sola. Tal vez me he recordado quién soy además de ser su madre». Rafael, que había estado callado durante el paseo, finalmente habló. «Mamá, cuando volvamos, vas a seguir haciendo esos bocadillos especiales para la escuela». Reí. «Si ustedes quieren, claro que sí. Pero ahora ustedes saben que no solo soy la mujer que hace bocadillos, soy también la mujer que ayuda a niños especiales, que viaja sola, que toma caipiriñas con sombrillita y que puede ser feliz con o sin ustedes. Queremos que seas feliz con nosotros», dijo Alejandra, y sus palabras llevaban una nueva madurez. «Pero también queremos que seas feliz contigo misma». Era exactamente lo que necesitaba oír. En el último día del viaje, hicimos algo que no habíamos hecho en años. Nos tomamos fotos juntos. Pero esta vez no estaba solo sonriendo a la cámara como la madre dedicada posando con la familia. Estaba sonriendo como María, la mujer que había redescubierto su propia luz. Durante el vuelo de regreso, sentada de nuevo en primera clase, el comandante Roberto había insistido en darme otro ascenso cuando supo que estaba regresando. Reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Había ido a ese viaje como una mujer herida, rechazada por su propia familia. Estaba regresando como una mujer que se había reencontrado. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Rosa, la azafata. «María, espero que hayas disfrutado del viaje. Has inspirado a nuestra tripulación con tu historia. Mujeres como tú
nos recuerdan que nunca es tarde para valorarnos. Adjuntó una foto que había tomado de mí durante el primer vuelo, mirando por la ventana con una sonrisa serena. Apenas me reconocía en esa imagen. Había paz allí, una paz que no veía en mí desde hacía mucho tiempo. Cuando llegamos a Sao Paulo, algo interesante sucedió. Mis hijos no corrieron hacia adelante como solían hacer. Caminaron a mi lado, llevaron mi maleta, preguntaron si estaba cansada. Pequeños gestos que mostraban una nueva consideración, un respeto que no existía antes. En el coche, camino a casa, Carlos hizo una propuesta inesperada. María, ¿qué tal si estableciéramos una nueva dinámica familiar? Encuentros mensuales, tal vez, donde podamos conversar de verdad, conocernos mejor. Lo miré por el retrovisor, siempre y cuando no sea solo para discutir los problemas de los niños o cuestiones prácticas, dije. Siempre y cuando sea para conocernos como personas. De acuerdo, dijo Rafael. Mamá, quiero saber más sobre tu trabajo voluntario. Tal vez pueda ayudar a veces. Alejandra completó. Y quiero aprender a tocar la guitarra contigo. No sabía que sabías. Llegamos a casa cuando el sol se estaba poniendo. La casa estaba exactamente como la había dejado. Limpia, organizada, silenciosa. Pero yo era diferente. Ya no era la mujer que había salido de allí una semana antes, herida y rechazada. Era una mujer que había demostrado para sí misma que podía ser feliz independientemente de las circunstancias, que tenía valor propio, que merecía respeto y amor. Esa noche, después de que Carlos se fue con los niños a su casa, ellos se quedarían allí durante la semana, como siempre, me senté en el balcón con una taza de té y mi móvil. Tenía varios mensajes sin leer. Uno era de Ana, la hija del comandante Roberto. Tía María, papá me contó que se encontraron en el avión. Dijo que eres aún más especial de lo que yo ya sabía. ¿Cuándo vuelves a la fundación? Sonreí. Ella no lo sabía, pero ya estaba planeando aumentar mi participación en el trabajo voluntario. Otro mensaje era de una colega del hospital. María, supe que estabas viajando. Qué bueno, te lo mereces. Cuando vuelvas, tengo una propuesta para ti. Nos están creando un programa de atención domiciliaria y quieren que usted sea la coordinadora. Una propuesta de ascenso, algo que antes habría rechazado alegando falta de tiempo por los niños, ahora lo consideraría seriamente. Pero el mensaje que más me conmovió fue el de Alejandra, enviado después de llegar a casa de su padre. Mamá, gracias por enseñarme que las mujeres pueden ser fuertes e independientes, y aún así amorosas y cuidadosas. Eres mi ejemplo. Las lágrimas rodaron por mi rostro, pero eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Pasé los días siguientes reorganizando mi vida. Acepté la propuesta de ascenso en el hospital, aumenté mi carga horaria en la Fundación Esperanza, asumiendo un proyecto de expansión de los servicios. Me matriculé en un curso de español que siempre quise hacer. Compré una bicicleta y comencé a pasear por los parques de la ciudad los domingos por la mañana. 3 semanas después del viaje, tuvimos nuestro primer encuentro familiar oficial. Elegimos un restaurante neutral, donde pudiéramos conversar sin las distracciones del hogar. Durante 2 horas hablamos de todo: trabajo, estudios, sueños, miedos, planes para el futuro. Mis hijos me hicieron preguntas que nunca antes habían hecho. Carlos compartió aspectos de su vida que desconocía, y yo hablé sobre mis proyectos, mis sueños profesionales, mi visión para el futuro. Mamá, dijo Rafael, cuando terminábamos el postre, tengo una confesión que hacer. Mi corazón dio un vuelco. Cuando te excluimos del viaje, pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que te enojarías por unos días y luego lo entenderías. Nunca imaginé que reaccionarías así. ¿Cómo es eso, Rafael? Que te convertirías en alguien aún más increíble de lo que ya eras. Alejandra rió. Mamá, te convertiste en una heroína de película, la mujer que nadie apreciaba y que de repente le muestra a todos de lo que es capaz. Siempre fui capaz, respondí. Ustedes simplemente nunca se habían dado cuenta. Es verdad, dijo Carlos, y te pido disculpas por eso, por haber contribuido a que te sintieras invisible. 6 meses después de ese viaje transformador, mi vida había cambiado completamente.
Estaba coordinando el programa de atención domiciliaria en el hospital, un trabajo que me permitía usar toda mi experiencia y aún así tener más flexibilidad de horarios. En la Fundación Esperanza había implementado un programa de capacitación para familias de niños con necesidades especiales, enseñando técnicas de cuidado y apoyo emocional. Mi trabajo se había convertido no solo en un empleo, sino en una misión. Personalmente, estaba explorando aspectos de mí misma que habían permanecido latentes durante años. Aprendí a bailar salsa, comencé a escribir un blog sobre maternidad consciente y relaciones sanas, hice nuevos amigos a través de las actividades que había comenzado a frecuentar. Por primera vez desde el divorcio, no estaba buscando una nueva relación, pero estaba abierta a las posibilidades. Había aprendido que no necesitaba un hombre para sentirme completa, pero que podía elegir tener a uno a mi lado si encontraba a alguien que me valorara como yo merecía. Mis hijos también habían cambiado. Rafael, inspirado por mi historia, comenzó a ser voluntario en una ONG que enseñaba informática a personas mayores. Alejandra estaba escribiendo un proyecto escolar sobre mujeres inspiradoras y me había elegido como una de sus entrevistadas. Carlos, sorprendentemente, estaba haciendo terapia para comprender mejor sus patrones de relación. Un año después del viaje, recibí una invitación inesperada. El comandante Roberto me invitó al cumpleaños de Ana. Ella insiste en que la tía María esté allí, dijo por teléfono. Además, me gustaría presentártela a mi esposa. Ella quiere conocer a la mujer que cuida también de nuestra hija. La fiesta fue en una casa hermosa, llena de niños y adultos que claramente amaban a Ana. Cuando llegué, Ana corrió a abrazarme. «Tía María, viniste». Sus ojos brillaban de felicidad. Durante la fiesta, conocí a su madre, Carmen, una mujer elegante, que me agradeció emocionada por el cuidado que le dedicaba a su hija. No se imagina lo que significa para nosotros saber que Ana tiene a alguien como usted cerca. Fue en esa fiesta que conocí al doctor Eduardo, un pediatra que también trabajaba con niños con necesidades especiales. Conversamos sobre el trabajo, sobre la vida, sobre la importancia de marcar la diferencia en el mundo. Él me invitó a tomar un café la semana siguiente y acepté. No porque estuviera desesperada por compañía masculina, sino porque había encontrado a alguien que entendía mi pasión por el cuidado, que valoraba mi trabajo, que me veía como una mujer completa e interesante. 2 años después de ese viaje que lo cambió todo, estaba en una posición que nunca imaginé posible. Era la coordinadora regional de un programa de salud comunitaria, conferenciante en congresos sobre atención especial y columnista de una revista sobre maternidad y empoderamiento femenino. Mi vida personal también estaba plena. Eduardo y yo estábamos saliendo seriamente. Mis hijos se habían convertido en mis amigos además de ser mis hijos, y había construido una sólida red de relaciones basadas en el respeto mutuo. Más importante que todo esto, había aprendido a valorarme. Ya no necesitaba la aprobación de los demás para sentirme completa. Sabía que era una mujer capaz, inteligente, amorosa y fuerte. Había descubierto que podía ser una madre dedicada sin perder mi identidad, que podía cuidar de los demás sin anularme, que podía ser independiente sin ser solitaria. Una mañana de domingo, 2 años y medio después de ese viaje transformador, estaba en la cocina preparando el desayuno. No para una familia que me daba por sentada, sino para Eduardo, que había dormido en casa, y para Rafael y Alejandra, que vendrían a almorzar. La diferencia era que ahora cocinaba porque quería, no porque estaba obligada. Cocinaba con amor, pero también con la certeza de que sería valorada y respetada. El móvil sonó. Era un mensaje de Rosa, la azafata que se había convertido en una querida amiga. «María, leí tu columna en la revista de esta semana. Qué orgullo haberte conocido en aquel vuelo. Te convertiste exactamente en quien sabía que eras capaz de ser». Adjuntó una foto. Era la misma foto que ella me había tomado en aquel primer vuelo, mirando por la ventana. Pero ahora veía en esa imagen no solo a una mujer herida buscando sanación, sino a una mujer valiente embarcándose en un viaje de autodescubrimiento. Cuando Rafael y Alejandra llegaron para almorzar, trajeron una sorpresa. «Mamá», dijo Alejandra, «tenemos una propuesta para ti». Los miré curiosa. «Queremos hacer un viaje juntos, pero esta vez queremos que tú elijas el destino, el hotel, todo.
Y queremos que seas tú la protagonista del viaje, no solo la organizadora. Rafael completó. Hemos aprendido que cuando tú eres feliz, cuando te sientes valorada, toda la familia está mejor. Así que queremos que te sientas especial todo el tiempo, no solo cuando estás cuidando de nosotros. Miré a mis hijos, estos dos jóvenes que habían crecido tanto en los últimos años, que habían aprendido a verme como persona, además de verme como madre. Sentí un orgullo inmenso, no solo de ellos, sino de mí misma. Había criado a dos seres humanos empáticos, capaces de reconocer sus errores y de valorar a las personas que aman. Acepto la propuesta, dije, pero con una condición. ¿Cuál? Que esta vez el viaje sea realmente nuestro, no mío, no vuestro, sino nuestro. Que cada uno de nosotros pueda ser exactamente quien es, sin máscaras, sin roles rígidos, sin expectativas irreales. Esa tarde, mientras planeábamos nuestra próxima aventura familiar, reflexioné sobre el viaje que había recorrido. Había comenzado como una mujer que se definía solo en relación a los otros, madre de Rafael y Alejandra, exesposa de Carlos, enfermera del hospital. Hoy yo era María Sánchez, una mujer multifacética que podía ser muchas cosas al mismo tiempo: profesional competente, madre amorosa pero no asfixiante, compañera independiente, voluntaria dedicada, mujer fuerte y sensible. La lección más importante que aprendí es que nuestra identidad no puede depender exclusivamente de cómo los otros nos ven o nos tratan. Necesitamos conocer nuestro propio valor, independientemente del reconocimiento externo. Cuando finalmente entendí esto, cuando dejé de buscar validación solo en el papel de madre perfecta y comencé a valorarme como persona completa, todo cambió. Mi familia me excluyó de aquel viaje, pensando que yo era un peso. En realidad, me dieron el mejor regalo posible, la oportunidad de redescubrirme a mí misma. Me obligaron a embarcarme en un viaje aún más importante que cualquier viaje físico, el viaje de regreso a mí misma. Hoy, cuando alguien le pregunta quién soy, ya no respondo «soy madre de Rafael y Alejandra», respondo «soy María Sánchez, enfermera especializada en cuidados a domicilio, coordinadora de programas sociales, voluntaria en la Fundación Esperanza, columnista, madre de dos jóvenes increíbles, compañera de un hombre maravilloso y mujer que aprendió que merece ser feliz». La verdadera transformación no ocurrió en aquel avión ni en aquella isla paradisiaca. Ocurrió en el momento en que decidí que merecía más que migajas de reconocimiento, que valía más que el papel limitado que me habían atribuido. Ocurrió cuando elegí embarcarme no solo en un viaje físico, sino en un viaje emocional de autodescubrimiento y empoderamiento. Y la mayor ironía de toda esta historia es que al dejar de definirme solo por mi papel de madre, me convertí en una mejor madre. Al valorarme como mujer independiente, me convertí en una compañera más interesante. Al exigir respeto, me convertí en más respetable. Al elegir mi propia felicidad, me convertí en capaz de contribuir genuinamente a la felicidad de los otros. A veces todavía me pregunto qué habría pasado si simplemente hubiera aceptado la exclusión, si me hubiera quedado en casa lamentando mi suerte. Habría continuado siendo la madre invisible, la mujer que todos daban por sentada, la persona que existía solo en función de los otros. Nunca habría descubierto mi fuerza, mi valor, mi capacidad de ser feliz independientemente de las circunstancias. Hoy, cuando miro aquella foto en el avión, la mujer mirando por la ventana, veo no a una víctima, sino a una heroína, una mujer que tuvo el coraje de transformar el rechazo en oportunidad, la exclusión en liberación, el dolor en crecimiento. Y el mensaje que dejo para cualquier mujer que se reconozca en esta historia es simple: eres más que los roles que desempeñas para los otros. Tienes valor propio, independientemente de quién te reconozca o no. Mereces ser tratada con respeto y amor. Y si las personas a tu alrededor no consiguen ver eso, quizás sea hora de embarcarte en tu propio viaje de autodescubrimiento. Porque a veces, el mejor regalo que podemos recibir es ser forzados a recordar quiénes somos realmente por dentro.